días Él venció, se levantó como Él prometió, su templo en 3 días reconstruyó, mas las heridas Él las conservó para enseñar el precio de su amor. Se levantó y a su diestra está, sentado en gloria y en gran majestad, y con las nubes Él regresará, de entre los muertos nos levantará. Se levantó, se levantó, se levantó. Oh. Él venció. Conectados ahora por este medio debido a la pandemia, pero confiando y descansando siempre en el Señor. Ven, bacán para escuchar, deja estar. A ver si pueden ahí apagar su micro, gaje del oficio, pero estamos gozosos de poder estar conectados con ustedes y poder seguir en el Señor en este tiempo tan especial, preparando nuestro corazón, así que le rogamos que se aquiete un momento y pueda ser partícipe de este culto nuestro, culto tan especial, sobre todo, vuelvo a reiterar, en estos tiempos que nos está tocando vivir, tiempos a lo mejor de pandemia, pero también tiempos en los cuales tenemos que reconocer que vemos la misericordia de nuestro Dios. Así que conéctese, por favor, llame a quienes tenga que llamar, avísele a quienes tengan que avisar que estamos empezando nuestro culto de oración y queremos empezar adorando a nuestro Dios. Hay un pasaje de la palabra de Dios que enseña justamente que aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos en verdad que nos ha tocado vivir y que nos está tocando vivir, podemos alegrar nuestro corazón. El profeta, ¿no es cierto?, ahí Ageo, pequeños profetas decían, aunque no haya ovejas en el establo, aunque la higuera no dé frutos, con todo yo me alegraré y me gozaré en que el Señor es el mismo, Él no cambia, me regocijaré. Y él decía, aunque no haya frutos, aunque no haya incluso nada de ganado, que era algo de lo cual estaban acostumbrados los pastores, sobre todo, ¿no es cierto? Dice, aunque no haya nada, no haya animales y no haya fruto de la tierra, con todo yo me voy a alegrar en el Señor y le adoraré. Y eso es lo que queremos hacer, aún en medio de estos tiempos, alegrar nuestro corazón en el Señor. Y vamos a orar para dar inicio a nuestro culto de oración y pedirle a nuestro Dios que nos guíe en este tiempo tan especial que vamos a estar juntos, unidos por medios del internet, ¿de acuerdo? Ahí por medio del Zoom, por medio del Facebook, vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro y dirigirnos a nuestro Dios. Padre y Señor nuestro, Dios todopoderoso, Dios fiel, misericordioso, soberano,
tú que tienes control de todas las cosas, tú que eres nuestro refugio en tiempos de angustia, tú que eres ese Dios santo, 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 ese Dios de amor, Dios de paz, que nos la da aún cuando no podamos entenderlo. Nuestros pensamientos y nuestros corazones van a ser guardados en Cristo Jesús. Por eso queremos alegrar nuestro corazón, aún en medio de estos tiempos que nos está tocando vivir, y acercarnos en comunión, los hermanos unos con otros, acercarnos a ti en este culto de oración. Guíanos en todo, Señor, y te lo dedicamos a ti este culto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Dios nos continúe bendiciendo con el programa. Muy buenas noches, hermanos, hermanas.
Gracias al Señor por este tiempo de oración que tenemos como iglesia y vamos a orar en este primer bloque de oración por la Academia Bíblica. Estamos ya a los 19 días de este mes de enero y qué precioso es que ya comenzamos con la Academia Bíblica y vamos a empezar con el curso de Fundamentos de la Vida. Un curso que estamos implicados todos. Es un curso para toda la iglesia. Y vamos a orar al Señor para que lo que podamos iniciar lo terminemos. Quiero recordar lo que Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito y en todo te vaya bien en todo lo que emprendas. Entonces, que eso sea un ánimo para cada uno de nosotros, hermanos, el de poder empezar y culminar este curso de Fundamentos de la Vida, donde tenemos que estar todos nosotros, tiempos para seguir escudriñando la palabra del Señor, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por nuestra Academia Bíblica. Inclinamos nuestros rostros. Padre, qué bueno es poder en esta noche acercarnos a ti, reconocer que eres nuestro Padre, que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por darnos un sentido nuevo, un propósito nuevo a cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, redimidos por la sangre de Cristo. Señor, tú quieres que nosotros como hijos te conozcamos más a ti, Señor. Y la única manera, Señor, es a través de tu palabra, la Biblia, Señor. Gracias porque ahí te das a conocer tú, Señor. Y gracias porque nos permites poder estudiarla, poder crecer, Señor. Oramos por nuestra Academia Bíblica que se inicia este viernes, Señor, para que tú, que eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, nosotros, Señor, seamos partícipes, que tengamos ánimo pronto, Señor, que seamos fieles con lo que empezamos y terminemos, Señor. Gracias porque tú nos animas, gracias porque, Señor, tú siempre vas a estar allí en todo tiempo con nosotros, Señor. Danos la sabiduría de lo alto, Padre. Danos, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor. Pero que no solamente, Padre, quede en conocimiento, sino que esa palabra tuya, Señor, la podamos vivir en obediencia cada día, Señor. Y gracias porque tú nos vas a ayudar, Señor, en medio de las implicancias de lo que nos está tocando vivir, que nada nos limite, Señor, el de poder, Señor, estudiar tu palabra, unidos como pueblo tuyo, Señor. Como pueblo tuyo, Padre, para que así nos podamos enriquecer, Señor, crecer, Padre, y ser usados por ti para la gloria de tu nombre, para que muchos puedan conocer de Jesús, para que podamos enseñar, Señor, tu palabra, que podamos tener una buena doctrina, Señor, que es Jesucristo y la palabra de Dios como fundamento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos que vamos a estar participando de este curso, Señor, para ser fieles, Padre Santo, a ti, amado Dios, y desde ya prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, para recibir lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de una manera muy especial, Señor. Gracias, Padre. Gracias, buen Dios, porque aún todavía podemos abrir tu palabra, Señor, y conocerte más a ti a través de ella. Muchas gracias, Señor. Bendice este curso. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Hermanos míos, es el segundo bloque de oración. En esta oportunidad vamos a orar por las lecciones bíblicas para nuestros niños. Esto inicia el domingo 23 a las 11:30 por vía Zoom. Jesús, mi héroe. Vamos a orar para que
los padres de familia se puedan interesar grandemente en este proyecto de la iglesia que se está continuando. Por lo tanto, hermanos míos, cerremos nuestros ojos, por favor. Señor de los cielos, Padre Santo, Padre mío, los niños son los que heredarán los reinos de los cielos, dice tu palabra. Y lo dice tu Hijo amado, Señor, para que ellos puedan venir a Él, por sobre todas las cosas, que puedan ser capacitados, instruidos, amados, a pesar de esa edad, de esa tierna edad, Padre Santo. Ellos pueden entenderte, conocerte. Por eso, Señor bendito de los cielos, gracias por ese tiempo, porque hay muchos niños que están comprometidos, Señor, en estas lecciones, Padre. Invocamos a los padres de familia que puedan interesarse grandemente, Señor, en la instrucción de sus hijos. Tenemos, Padre Santo, tú has capacitado maestros que aman a los niños, sobre todo, Padre Santo, que puedan ser tratados como se merecen. Señor de los cielos, permite, Señor, que este tiempo sea de gran bendición, Padre. Que muchos niños, Padre, puedan venir a ti, a los pies de Cristo, tu Hijo amado, mi Señor bendito. Señor de los cielos, dejamos en tus benditas manos para que tú puedas cumplir, Señor, tus propósitos en cada uno de ellos. Ellos necesitan de ti, como nosotros también, mi Padre. Señor de los cielos, gracias por este tiempo, que se haga tu voluntad. Alabado sea tu nombre, en nombre de Jesús hemos orado. Amén. Asimismo, hermanos, es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Asimismo, hermanos míos, vamos a orar acerca de la ofrenda misionera. Hermanos, hay dos formas. Todos sabemos, todos conocemos, estamos experimentando este tiempo que primeramente podemos ir al banco y depositar en la cuenta bancaria y enviar el voucher a la persona indicada. Segundo, es ir personalmente. La iglesia está tomando todas las precauciones necesarias en la bioseguridad contra el COVID. Acérquese, hermana, a la iglesia los días lunes, miércoles y viernes. Los esperamos. Entonces, hermanos míos, también vamos a orar por la ofrenda misionera, que es un compromiso aceptado por cada miembro de la iglesia, que podamos estar cumpliendo, Padre, porque es muy necesario, hermanos míos. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos míos, por los diezmos y las ofrendas. Posteriormente, por la ofrenda misionera. Señor de los cielos, Padre mío, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, porque la bendición viene de lo alto. Permítenos mostrar nuestra fidelidad y entrega, Padre Santo, dándote lo que te corresponde. Señor, la salud, el trabajo y la economía, la paz viene de ti, Señor. Por eso, Señor, vamos a demostrar nuestro amor y dedicación por la obra. La obra debe de continuar, Padre. Señor, hay versículos bíblicos que apoyan, Señor. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, derramaré bendiciones hasta que se sobreabunde. Gracias. Señor, ayúdanos a ser fieles en cumplir tu palabra. Señor de los cielos, así como oramos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, oramos por las ofrendas misioneras. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, Padre. Necesitamos, Señor, orar grandemente
Señor, por las misiones. Orar, Señor, porque tú envíes misioneros a lo más alejados de este mundo. Las etnias, las lenguas, las razas, los villorios, los caseríos, las comunidades esperan, Señor, conocer a Cristo. ¿Y quién va a llevar eso, Señor? Los misioneros que tú has levantado, Padre. Señor, nosotros oramos y damos. Y si damos, vamos a mantener, Padre Santo, aquellos misioneros que están, Señor, obrando grandemente en favor de los perdidos, en favor de aquellos, Señor, que no conocen de Cristo. Señor de los cielos, te damos gracias. Señor, motívanos a ser amplios y generosos en dar, Padre Santo. Todo esto te lo dejamos, porque todo es tuyo, Padre. De lo que tú nos das, te damos, mi Padre. Gracias por nuestras vidas, por las fuerzas, por el trabajo, por nuestras familias, Padre. Y que se haga tu voluntad. Alabado sea tu nombre, Señor. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Buenas noches, querida iglesia. Vamos a continuar con nuestro tercer bloque de oración y les invitamos a toda la iglesia, incluyendo a nuestros jóvenes, por supuesto. Este lunes 24 a las 8 de la noche tenemos escuela. Sí, queridos hermanos, tenemos escuela para padres y también para jóvenes. Arrancamos el ciclo 1 con convivencia y familia. El tema es relaciones familiares sólidas. Cuán importante es trabajar también con las familias, con los esposos, las esposas, ¿no? Los hogares, mantener las familias sólidas, conocer principios básicos, fundamentales. Justo ahí hay un versículo que habla en Salmos 119, 130, dice: tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Cuán importante es la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, aplicarlo como persona, pero también como familia. Asimismo, quiero compartir con ustedes Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 10, se los voy a leer. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿no? Están todos cordialmente invitados. Será vía Zoom este lunes 24 a las 8 de la noche. Podemos también compartir el link, es el mismo link que usa la iglesia, para que ustedes también puedan de repente compartir a alguna familia que necesita la palabra del Señor en sus hogares, y seguramente será de mucha bendición. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para tener este tiempo de oración, y que esta primera escuela que vamos a tener sea de gran bendición para su iglesia, para nosotros, pero también para las personas que nos conocen, nuestros familiares, nuestros allegados, nuestras amistades. Oremos, queridos hermanos. Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que se impartirá este lunes, Señor, especialmente para las familias, Señor, escuela para padres y para jóvenes, Señor. Temas muy importantes, son espacios importantísimos, Señor, en donde vamos a aprender, vamos a tener conocimiento, pero también vamos a poder reflexionar sobre los roles, tanto para los esposos, para las esposas, Señor, cuál es el rol de cada uno de ellos en los hogares, cuál es el rol de los hijos también, cuán importante es el amor, el respeto, Señor, y que cada uno respete el rol dentro del hogar, que los hijos vean el amor entre los padres, y que hay respeto y que hay ayuda también, hay un trabajo en equipo,
Hay un respeto de la esposa hacia el esposo, hay una admiración también por el esfuerzo y el trabajo que hace el esposo por traer los alimentos, lo necesario en casa, y el trabajo también de la esposa en casa, ese trabajo también sacrificado con los hijos, la buena administración del dinero, Señor, que trae el esposo para la casa. Cuán importante es que también los hijos conozcan tu palabra, Señor. Y queremos que esta primera escuela de este lunes, Señor, a las 8 de la noche, tu palabra, Señor, llegue en los corazones de todas las familias, principalmente de tu iglesia de Villa María, Señor. Todas las familias que puedan participar, que también sean de gran bendición, Señor. Cuán importante es en estos tiempos poder trabajar, poder estar presente en los hogares, en las familias, que tu palabra, Señor, esté presente en cada hogar, Señor. Aprendamos a darle la importancia de tu palabra en el hogar, de poder estudiarla, de poder meditarla, pero también de poder aplicarlo, Señor, de ser ejemplo, Señor, para los hijos, para las personas que quizá podamos ser referentes, Señor. De repente vivimos en una casa multifamiliar donde nos pueden ver los primos, los sobrinos, cuñados, hermanos, Señor, y nuestro ejemplo, nuestro testimonio pueda alcanzar a ellos, Señor. Que así sea, Señor, que cada día nosotros podamos mejorar, Señor, primeramente como hijos tuyos, Señor, como cristianos, de poder acercarnos a ti, de poder tener esa relación sólida, esa comunión sólida contigo, Señor, pero también hacerlo extensivo con nuestros esposos y asimismo los esposos con sus esposas y asimismo también el hogar con los hijos, Señor. Cuán hermoso, cuán precioso es que toda la familia pueda alabarte, pueda honrarte, Señor, pueda darte ese primer lugar, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas, y que consideremos, Señor, tu palabra en cada tiempo, en cada decisión, Señor, que vayamos a tomar, que vayamos a impartir, Señor, porque solo tu palabra nos dará luz, nos dará esa guía, Señor, que necesitamos, Señor, todos, porque tú nos quieres bendecir, Señor. Tú nos quieres que siempre, Señor, nos vaya bien en todo nuestro, en lo secular, en lo espiritual, en los estudios, en el trabajo, en todo lo que nosotros emprendamos, Señor, en este mundo, en esta tierra, Señor. Tú quieres que nos vaya bien, quieres que lo hagamos con excelencia, como a ti te agrada, Señor. Queremos ser hijos prontos a hacer las cosas, queremos hacer las cosas con excelencia, queremos ser hogares de bendición, Señor, para muchos. Que toda Villa María, Señor, todos los hogares de Villa María, Señor, puedan ser bendecidos, Señor, con estos temas, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Oramos también por el pastor Vlado, que dará esta escuela, Señor, y creemos y estamos completamente seguros que tú vas a usar, Señor, a tu siervo para bendición de tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús hemos orado así. Amén y amén. Bien, en este tiempo vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 6. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 6, y la palabra de Dios dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros.
Gracias, gracias hermana Esther por la lectura de la palabra de Dios. Quisiera, antes de poder compartir con ustedes, dirigirme a Dios junto con ustedes para que Dios nos guíe en este párrafo, en esta exposición que voy a hacer de estos versículos de 1 Corintios. Oremos, por favor. Dios y Padre nuestro, queremos acercarnos a ti en este momento, aquietarnos, Señor, para escuchar atentamente tu voz. Tu palabra ha de ser expuesta, Señor. Ella es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, Señor, y va a penetrar hasta lo más íntimo de nuestras vidas, Señor. Así que oramos para que así sea, Señor, en cada uno de los que van a escuchar, Dios Santo, tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome esa palabra y la haga comprender y entender, Señor, y si hemos pecado, arrepentirnos de todo nuestro corazón para vivir solo para ti, agradarte en todo a ti. Oramos a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar entonces con nuestra serie en la cual estamos, cómo vivir en la iglesia de Cristo. Hoy día vamos a hablar acerca de la oración de Pablo. Las capacidades de los servidores de la iglesia vienen de Dios. Las capacidades de los servidores de la iglesia vienen de Dios. Y es interesante, pero Pablo siempre empezaba sus oraciones dando gracias. Es interesante porque aquí empieza, si ustedes han estado atentos a la lectura, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y nosotros cuando pensamos, los que hemos tenido la posibilidad de leer Corintios, y ya vamos a llegar a esa parte que estoy seguro que los que hemos leído, nos damos cuenta que ¿cómo es posible que Pablo agradezca a Dios por esta iglesia? Con toda la problemática que vamos a ver que han tenido, pero aquí Pablo nos deja una gran enseñanza y que vamos a procurar explicársela a ustedes y notar, porque es algo que a mí también reconozco que Dios me mostró y me ayudó haciendo una lectura incluso comparativa con otras cartas del apóstol Pablo. Pablo no se dejaba llevar por el desánimo. A pesar que él sabía la problemática en la iglesia, no se dejaba llevar por el desánimo. Así que él lo que hacía era agradecer a Dios, ¿no es cierto? Darle gracias a Dios por esta iglesia, y porque la gracia de Dios no hace excepción de personas, es para todos, solamente algunos que van a creer y recibirle, pero la gracia de Dios es igual para todos, y por eso él podía decir, deja claro, dice, doy gracias a mi Dios siempre. Eso quiere decir que no dependía él de las buenas noticias para dar gracias, porque él sabía que la iglesia era del Señor, y por eso él daba gracias a Dios siempre. Mire, yo algo que aprendí y espero que a ustedes se les quede, el único que puede decir siempre es Dios. El único que puede decir todo es Dios. ¿De acuerdo? Todo, siempre. Son palabras absolutas que solamente Dios las puede decir. Yo no la podría decir. Yo no podría decir todo de mi parte, todo el tiempo tengo la razón o siempre tengo la... No, Dios sí. Dios sí puede decir, y Pablo usaba más de Dios en ese sentido. Doy gracias a Dios siempre. A Dios doy gracias a Dios siempre. No dependía de las buenas noticias. Y por el hecho solo de ser creyentes, ya eran un motivo de gratitud. Puede ser que no serían los mejores creyentes, pero solo el hecho de haber entregado sus vidas a Cristo ya eran motivo de gratitud para el apóstol Pablo. Y agradecer a Dios por estos creyentes, por la salvación en primer lugar, ¿no es cierto? Es reiterativo, otra vez veímos la vez pasada, gracia y paz a vosotros, verso 3, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aprendimos que la gracia es algo que Dios nos da sin nosotros merecerlo, o como dijimos, contramerecido, es algo merecíamos lo contrario y Dios nos dio su amor, su paz, su salvación en Cristo Jesús. No la merecíamos ser condenados, y nuevamente Pablo reitera, gracias doy a mi Dios siempre por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí empieza algo que para mí es muy clave e importante y que vamos a notar. Pablo insiste, todo, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todas las cosas, ¿de acuerdo?
fuisteis enriquecidos. A través de esta expresión, Pablo declara que hemos sido enriquecidos, que no es lo mismo que ricos, por si acaso, sino los corintios no habían recibido una herencia de dinero de sus padres, no tenían tampoco talentos en abundancia por su condición humana, recuerden. Vimos que la gracia de Dios justamente se fija en pecadores, no hay justo ni aun uno. Así que ni por ese lado habían recibido riquezas. Pablo se refiere más bien a aquellas cosas en las que Dios había actuado, transformándolos en una congregación que había sido enriquecida, ¿no?, con dones, con talentos, ¿no? Todo eso había sido enriquecido, había sido transformada. Ya la iglesia había sido transformada, eran separados para el Señor, y esta es la abundancia de las riquezas, enriquecidos en eso. Nadie puede enumerar todas las cosas. Alguna vez le escuché a un predicador que su esposa se puso un día a escribir todas las bendiciones que en Cristo Jesús había recibido. Y él comentaba que ya llevaba un cuaderno lleno, por supuesto, era una disciplina. Sería bueno que a lo mejor, si alguno de nosotros tiene ese deseo de verificar cuántas bendiciones recibimos, empezar a escribirla. Pero el apóstol Pablo, aquí en este pasaje breve, nos va a enumerar algunas de ellas. Por supuesto, se está refiriendo aquí el apóstol a que tiene en mente tanto lo material como lo espiritual, lo terrenal como lo eterno, ¿no? Y notemos aquí, a partir del verso 5, vamos a notar tres cosas que él considera en las cuales hemos sido enriquecidos, y se las hace notar a la iglesia en Corinto. A lo mejor para él eran importante que considerase la iglesia de Corinto lo entienda. Pero algo que antes de llegar a esas tres quiero decirles algo. Si comparamos, escúcheme bien, si comparamos todas las demás cartas del apóstol Pablo, me puse a leer Efesios, Gálatas, Colosenses, va a darse cuenta, y hasta Romanos, empezando en Romanos nada más, mírense, la parte introductoria, así como estamos acá en la parte introductoria, miren lo que dice. Cuando Pablo habla de gratitud, como le decía, él empieza, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, estoy leyendo Romanos 1:8, con respecto a todos vosotros, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Miren, a los romanos le dice: doy gracias a mi Dios por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Gloria a Dios. O sea, los estaba alabando a los romanos, a la iglesia en Roma, pero por la fe. Cuando uno va a Colosenses, va a Filipenses, va a Efesios mismo, él siempre empieza, como le decía, de la gratitud. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿no? Y habla de las bendiciones en el Padre, las bendiciones en el Hijo. Pero es interesante notar que él siempre alababa y daba gracias a Dios por las iglesias a las cuales él escribía, porque descubría y describía que eran iglesias que habían sido verdaderamente, daban buen testimonio. Gálatas. Estoy maravillado, les habla a los Gálatas, ¿no? Que ustedes se hayan alejado tan pronto del que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Pero les habla a los Gálatas un poco llamándoles la atención, pero aún así es interesante que a los corintios no les dicen hasta este momento nada. Solamente le dicen gracias a Dios por todo lo que ustedes han sido enriquecidos. Y vamos a darnos cuenta cuál es el propósito. Porque él apunta a algo, Pablo, para hacerles entender que todo lo que tienen es porque Dios se los ha dado en su gracia. Nada es de acuerdo al esfuerzo humano, nada. Miren, tres cosas les menciono. La primera de ellas dice que fuiste enriquecidos en él en toda palabra. Aquí la palabra, los que alguna vez han escuchado logos, acá la palabra es logos, han sido enriquecidos en todo logos, hablando justamente acerca de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, miren el apóstol Pablo lo que va a decir en Colosenses 3, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida
y bebida en cuanto día de fiesta, luna... No, perdón, Colosenses 3:16, estoy leyendo 2:16. 3:16 dice así: la palabra de Cristo, perdonen, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, acá también está logos, palabras logos acá, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda palabra. Habían sido enriquecidos en toda la palabra de Dios. Pablo entendía, cuando uno abre la Biblia en Hechos capítulo 18, cuando fue fundada la iglesia en Corinto, Pablo dice que iba a las sinagogas, hablaba de Jesús como el Mesías, con lo que él conocía del Antiguo Testamento, era palabra de Dios, y les hacía entender que Jesús era el Mesías. Lo expulsaron de la sinagoga y se fue a los gentiles a predicar allí donde él dice: muy bien, ustedes me aman, yo voy entonces a predicarle a los gentiles. Y ellos entendieron, y esta fue la iglesia que se formó. Mayormente gentiles. Pero interesante porque dice: ustedes han sido enriquecidos en toda palabra, algo que ellos no conocían. Porque el judío de por sí ya estaba preparado en cierta manera, aprendían desde niños, jóvenes, ¿no es cierto? Pero el gentil nunca. Sin embargo, con Pablo, abriendo la iglesia y predicándole la palabra de Dios, ellos fueron enriquecidos con esa palabra de Dios. Y por eso lo reitera nuevamente en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pedro va a decir: antes bien crezcan en el Señor Jesucristo. Es interesante cómo él dice: han sido enriquecidos en toda palabra. El mensaje transmitido oralmente, la palabra de Dios, la que ellos ahora, con gran elocuencia, por cierto, los corintios la compartían. Hay que reconocerlo, eso vamos a ver en la carta más adelante, que ellos tenían una gran elocuencia para compartir la palabra de Dios, y muchos se convertían. Ya vamos a ver después cuál fue la gran problemática, pero ellos habían sido enriquecidos en toda palabra. Pero ojo, de parte de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no era que ellos conocían o eran hábiles, ¿no? Sencillamente habían sido enriquecidos en toda palabra. Se refería a la palabra de Dios, algo que ellos desconocían. Eso se lo dio Dios a través del Espíritu Santo y a través del apóstol Pablo y los que predicaron allí, ¿no es cierto? La pareja Aquila y Priscila, Apolos, todos ellos ahí predicando la palabra. Pero también dice, lo segundo es toda ciencia. Dice ahí, habían sido enriquecidos y en toda ciencia. La palabra ciencia aquí se refiere al cristianismo en general, a ese conocimiento que Dios nos da. Y vamos yo después voy a terminar con una ilustración que para mí es completa, que está en el Evangelio de Juan. Cómo uno puede, desconociendo, ignorando, a lo mejor no captando, no entendiendo antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, entender la palabra de Dios y comprender lo que significa el cristianismo, que no es una religión, es seguir a Cristo, es volverme un discípulo de Cristo. Eso dice que hemos sido enriquecidos en todo conocimiento superior, y ese conocimiento superior nos lo da Dios. Nos lo da Dios. Ojo, nos lo da Dios por gracia. No es algo que yo soy más inteligente, y cuidado, mi hermano, mi hermana, no se vaya usted también a sentir menos y decir, no, lo que pasa es que yo nunca pisé un colegio, no terminé mi secundaria, a lo mejor tengo primaria, a lo mejor no sé leer. Yo he visto a hermanos, he conocido hermanos que no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia, o hermanos que ni siquiera sabían leer, pero que entendían bien el mensaje del Evangelio y lo compartían. Y ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan uno de esos casos que estoy seguro que así como para mí, cuando lo leí, lo revisé, dije, Señor, aquí está completo lo que el apóstol Pablo decía. ¿Cómo somos enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia? Un conocimiento que Dios nos da, superior, que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y su palabra. Dios lo da. Pero no solamente eso. Lo tercero es el testimonio sobre Cristo, que es confirmado a través de la transformación, el cambio en nuestras vidas.
esa palabra llega a nuestras vidas, nos arrepentimos, hay un cambio de actitud, definitivamente. Hay un cambio, somos separados. La palabra santificados, ya lo explicó el pastor Lados, separados, pero en realidad eso es algo evidente, es algo que se evidencia. Es algo que para Pablo fue clave cuando él abrió la iglesia en Corinto. Fue evidente porque muchos se sumaron, muchos gentiles, y era una ciudad totalmente pagana, diosa Afrodita, un templo de cerca de 1000 prostitutas según algunos libros de historia, ¿no es cierto? Y todo eso, y que ellos sean separados, que ellos sean alejados de ese modo de vivir, definitivamente causó un gran impacto en una iglesia en una ciudad totalmente pagana, una iglesia levantándose allí. Imagínense. Y Dios le dice a Pablo, aun cuando lo rechazan de la ciencia, Dios le dice en Hechos capítulo 17, Dios le dice, no tengas miedo, no tengas temor, Pablo. Tengo mucho pueblo aquí. Dios le muestra. Y por eso Pablo, eso es lo que a Pablo le hacía decir estas expresiones. Gracias, Señor, porque ustedes han sido enriquecidos en toda palabra, toda ciencia, y el testimonio ha sido confirmado por la predicación de la palabra. Testimonio de Cristo, que Cristo transforma vidas, que Cristo cambia vidas, que no es una religión, no es un esfuerzo, como alguien me decía conversando con alguien. Bueno, cada uno tiene su camino para llegar a Dios. Decía, no. El único es que Jesucristo, el único que dijo yo soy el camino. Y el único camino para llegar a Dios Padre es Jesucristo. Y le digo, y yo te puedo dar testimonio de ello. Cristo llegó a mi vida y Él transformó y cambió mi vida. Yo antes no lo entendía. Antes abría la Biblia, no la entendía. Ahora por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y también de la Iglesia del Señor unida, leemos la Biblia, la comprendemos y la entendemos y la podemos compartir. Y ese testimonio sobre Cristo es confirmado. En resumen, toda la iglesia es parte del plan de Dios y es potencialmente rica. Y Pablo pone énfasis, por supuesto, especial al hablar del testimonio. No se trata de atesorar esas riquezas espirituales, ¿no? Y quedarnos ahí nosotros, sino compartirlas, porque esa es la clave del testimonio. Ellos tenían muchos dones, y vamos a verlo más adelante. Grandes. Una iglesia enriquecida en todo, y eso Pablo lo reconoce. El tema era la administración de todo eso, el testimonio incluso. Así que es muy importante, hermanos, de todo lo que aprendamos, pongámoslos a la práctica, lo poquito que aprendamos. No necesitamos ir, no estoy diciendo que no vayan al seminario, pero no tengo que esperar yo decir, voy a asistir a un seminario, o voy a ser un profesorado, o voy a ser un profesor. No. Lo poquito, pero vayamos aprendiendo. Ahora viene la escuela bíblica, matricúlese, aprende, estudie, pero ahí mismo póngalo en práctica. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. El testimonio es tanto lo que se puede decir de nosotros como lo que nosotros decimos de Cristo. Es tanto lo que se puede decir de nosotros como lo que nosotros decimos de Cristo. Y déjenme llevarles a una ilustración y espero que usted encuentre aquí estas 3 cosas que hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Y espero que usted la encuentre junto conmigo. Juan capítulo 9, vayamos a Juan capítulo 9. Por favor, vayamos al ciego de nacimiento. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Cuando Jesús sana a un ciego, Juan capítulo 9. No voy a leer todo porque es largo, pero sí quiero resaltar con ustedes diálogos, hasta 4 o 5 diálogos, encuentro que Jesús tuvo con preguntas que le hicieron. Y miren en todo lo que él fue enriquecido, este ciego de nacimiento, al tener su encuentro con Cristo. Verso 10, capítulo 9, verso 10. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y el ciego de nacimiento le dijo, respondió, verso 11, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le preguntaron, ¿dónde está él? No sé.
Pero hice eso, así fui sanado. Lo llevaron ante los fariseos y otra vez le volvieron a preguntar, por segunda vez, miren, por segunda vez. Volvieron a preguntarle, dice el verso 15, los fariseos, cómo había recibido, y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces los fariseos decían, Jesucristo no procede de Dios, no puede. ¿Cómo puede un hombre pecador? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión. Le preguntaron luego a los padres. Los padres tenían una alta posición en la sinagoga. Y le preguntaron a los padres tuvieron miedo. No, él es ya mayorcito, pregúntenle a él. Pero este era su hijo ciego de nacimiento, sí, era. Y pregúntale a él, hablará por sí mismo, verso 21. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, verso 22 dice, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y los padres tenían miedo que los expulsen. No querían perder su cargo, a lo mejor tenían un alto cargo, no dice eso la Biblia, pero es posible. Entonces, edad tiene, dijeron sus padres, pregúntenle a él. Así que el verso 25, 24 le vuelven a preguntar, le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y miren cómo empieza aquí, eso en lo cual Pablo dice, habéis sido enriquecidos. Miren. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Les volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los he dicho y ustedes no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿O quieren ustedes hacerse sus discípulos? Le injuriaron. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y miren, ese ciego de nacimiento que había recibido ese gran milagro, miren el verso 30. Responde ese ciego de nacimiento y le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, miren lo que empieza ahí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No se ha oído. Ni un profeta lo había hecho, nunca. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y les expulsaron. ¿Se dan cuenta? Ellos se creían más sabios, más estudiosos, más eruditos que este ciego de nacimiento, pero este ciego de nacimiento había recibido algo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia en Corinto. Habéis sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Dios ha hecho un milagro. A este ciego de nacimiento le dio la vista. En nosotros nos transformó. Éramos pecadores constantemente en pecado, ahora somos pecadores arrepentidos. Éramos rebeldes, ahora por la gracia de Dios somos hijos de paz. Somos pacificadores. Antes éramos, ¿no es cierto? Estoy seguro, yo por lo menos puedo decir, yo era un rebelde sin causa, o con causa creía yo, pero Dios ahora me ha hecho bienaventurados los pacificadores. En esa manera Pablo está queriendo decir a la iglesia de Corinto, en todo lo que ustedes han sido enriquecidos viene de Dios, no es de ustedes, todo eso viene de Dios. Y de Dios viene esa gran elocuencia por la exposición de la palabra que la iglesia en Corinto tenía, grandes predicadores, grandes maestros, donde profecía había, claro, grandes dones, pero ellos creían que estaba en sí mismos, pero no es así. Hermanos, todo lo que hemos recibido, aún un servidor, el hecho de exponer la palabra de Dios, todo lo he recibido de Dios. Yo les podría también testificar, no sé cuántos han tenido, pero yo no era de pararme frente a un público. Yo he pasado por las salas universitarias y casi siempre, me libraba de exponer. En la universidad uno expone los trabajos, pero como se hacía en grupo, yo siempre había uno que le gustaba a lo mejor salir al frente y decía, yo hago todo el trabajo escrito y tú lo expones.
a mí me daba miedo pararme frente al público y Dios ha hecho el milagro en mi propia vida. Y eso viene de Dios. Así que yo no puedo decir que todo el tiempo lo hice. Yo no podría decir eso. He sido enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Termino. Te hago la pregunta a ti. El ciego de nacimiento, miren, lo poquito que él sabía, no sé, dice. Yo lo único que sé es que antes no veía, ahora veo. Pero después él estoy seguro que lo que dijo también sus padres tienen que habérselo enseñado, porque recuerden que sus padres tenían miedo de ser expulsados del Señor y sus padres le habían enseñado a él que toda persona que teme a Dios es escuchada por Dios. Y él dijo, no, ustedes dicen que es pecador, pero de acuerdo a lo que yo siempre aprendí, no podría hacer todo lo que he hecho. Y después se encontró con Jesús. Después se encontró, y es más, Jesús le dice, ¿no? Le habla, porque él estaba allí hablando. Jesús, ya cuando escuchó que lo habían expulsado, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesucristo es el Mesías? Él le dijo, ¿quién es? Para que yo crea en él. Porque no lo conocía, no había visto. Él, fue tanta su alegría que él ni siquiera se detuvo a ver quién era, solamente le dio gloria a Dios. Pero le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo. Y él es, verso 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. La gran pregunta que te hago en esta noche, ¿tú crees en el Señor Jesucristo y crees que todo lo que has recibido, todo lo que conocemos de Él, es porque Él nos ha enriquecido con toda esa palabra de nuestro Dios, en todo conocimiento que en verdad viene de lo alto? Viene de lo alto, no es nuestro. Cuidado, por la gracia de Dios, predicamos, enseñamos, compartimos la palabra, pero eso nos lo ha dado Dios y en eso sí hemos sido enriquecidos. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Y para testimonio, para testificar, y no lo olvidemos porque eso lo vamos a ver en esta carta de Corintios, cómo era su testimonio, en qué estaban fallando, pero de por sí, ya Dios en su gracia nos ha enriquecido en toda palabra, toda ciencia y para testificar. Amén. Pregúntese. Estamos siendo en verdad descubriendo aquello que en lo cual hasta ahorita nos sorprende que sigamos conociendo más de Dios. Pedro decía en su segunda carta, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de Él. Crezcamos hermanos, aprendamos, amemos más la palabra. Amén. Yo creo que hay formas, gracias a Dios en la iglesia tenemos las herramientas como la Academia Bíblica, el Seminario Bíblico también, algunos hermanos que ya pueden ir estudiando en el seminario y animarse. Yo mismo, mi curso de posgrado ahí, me he quedado en 8 cursos, así que espero en este mes de febrero continuar con mis estudios también. Yo sé que me está escuchando una hermana graduada de FATEL, así que voy a procurar seguir también sus pasos. Pero ¿saben qué? Tenemos que seguir creciendo, porque hemos sido enriquecidos en su gracia, en toda palabra, toda ciencia, para testimonio, para que sea confirmado que Cristo vino a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Y en eso es toda una bendición nosotros como servidores del Señor, ¿no es cierto? Todo eso nos lo ha dado Dios. Esas grandes capacidades nos ha dado Dios en toda palabra, toda ciencia y en el testimonio. Oremos. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Gracias de todo corazón. Queremos ser como Pablo. Empezar dándote las gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús, por los dones, talentos, por el conocimiento que ahora tenemos de tu palabra, del Mesías, de nuestro Salvador y Señor. Todo eso viene de ti, Señor. Y así como el ciego de nacimiento, cuando tuvo su encuentro contigo, él podía a grandes eruditos y estudiosos como los fariseos contestarle con principios tan sencillos pero a la vez tan profundos de que el que había obrado en su vida era alguien muy especial, era el Mesías, el Salvador, y él creyó
y le adoró. Nosotros queremos creer, Señor, en Él y adorarle. Oramos, Señor, por las personas que aún no han creído en que Jesucristo es el Salvador y Señor de sus vidas, para que crean en ti y entreguen su vida a ti y te adoren, como lo hizo este ciego de nacimiento. Oramos por ellos. Oramos por tu iglesia, Señor, para que nunca olvide que hemos sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento del cristianismo y todo lo que hasta ahora seguimos aprendiendo de ti, pero también en el testimonio que tenemos que dar, así como este ciego de nacimiento testificó de ese milagro, de esa acción que recibió en su vida. Así también nosotros testificar de cómo Cristo llegó a nuestras vidas y cómo transformó nuestras vidas e hizo un milagro de adentro hacia afuera, cambió nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Adelante. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable. Ardiente, perdida y dolor, su rostro al Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mi pecado, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda.
Muy bien, hermanos. Entramos a nuestro último bloque de oración. Nos están pidiendo Alida Facundo, pide oración por su familia, así que vamos a orar por Alida Facundo también. Nuestra hermana Priscila comenta que su sobrino se contagió por segunda vez. Ella también, aunque ya están pasando los síntomas, pide oración por la salud de sus padres, que son adultos. Nuestra hermana Priscila, son mayores, ¿no? Y en especial por su mamá, que al parecer ya empieza a mostrar algunos síntomas. Yurena, ella pide oración por una oportunidad laboral que le permita también seguir sirviendo en los grupos de adolescentes y jóvenes, ¿no? Nuestra hermana Yurena, que ahí está en ese. La hermana Milagros pide oración por su suegro Luis, tiene neumonía y pide pronta recuperación. Hermanos, algo que tenemos que seguir dando gracias a Dios, permítanme también, es porque en medio de esta pandemia Dios ha escuchado nuestras oraciones como iglesia. Ya no hay tantas muertes y la gloria sea para nuestro Dios, ¿de acuerdo? Pero a seguirnos cuidando, por favor. Por la gracia de Dios, todos los casos que nos estamos enterando, salvo por ahí uno que fue más grave, pero después la gran mayoría, por la gracia de Dios, en sus casas, con una gran gripe fuerte, y ese es el obrar de Dios. Ese es el obrar. Yo sé que dicen gracias por las vacunas, pero gracias a Dios. Primero, gracias a Dios. ¿De acuerdo? Gracias a Dios. Eso hay que, Dios en su soberanía ha escuchado las oraciones de su iglesia y está permitiendo que aún los que pasen esta nueva ola, esta variante, el Omicron, la pasen así, más tranquilos, como decía la hermana Priscila, ¿no? Ya están pasando, dice, los síntomas, ¿no? Su sobrino que se contagió por segunda vez, ya está pasando los síntomas. Hay pastores también que han estado enfermitos. Hay cerca de 15 pastores que hoy en la mañana estuvimos orando con los pastores. Con el pastor Lado estuvimos orando por varios y el miércoles pasado oramos por el pastor Lado y ya gracias a Dios que se está recuperando totalmente. Pero así es. Así que démosle gracias a Dios y oremos por estos motivos. Vamos a orar. Por favor, ahí donde está, acompáñenme. Vamos a orar por nuestras hermanas que hemos dicho. Hermana Alida Facundo. Oramos, Señor, en esta hora, en este tiempo, por tu hija, Señora linda, por su familia, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Que ellos, aún en estos tiempos de enfermedad, ellos confíen y descansen en ti. Que sigan todas las indicaciones de los médicos. Lo que aprendan, Señor, a confiar, a descansar en ti. Tú tienes un propósito al permitir que se enfermen, Señor, siempre, siempre. Los que amamos a Dios, dice tu palabra, todo nos ayuda bien. Así que confiamos en que esto que le está aconteciendo a la familia de nuestra hermana Alida Facundo, ellos también te busquen más a ti, acudan más a ti, descansen en ti, aprendan a confiar en ti. Oramos por la familia de nuestra hermana Priscila, su sobrino, Señor, que ya está pasando, pero confiamos en que él sepa que tú, Señor, le estás cuidando, que él reconozca que tú le estás cuidando. Por los padres de nuestra hermana Priscila, Señor, que son personas adultas, su mamita en especial que está empezando a sentir los síntomas, que también ella aprenda a descansar en ti. Usa a nuestra hermana Priscila, Señor, para que ella también sea de bendición, sea de testimonio, Señor, y pueda compartirles en este tiempo, a lo mejor, más de ti, Señor, más de ti. Nuestra hermana Yurena nos pide apoyo en oración por una oportunidad laboral, Señor, en medio de estos tiempos, te rogamos para que tú le concedas un trabajo, para que ella pueda seguir apoyando ahí con los adolescentes y los jóvenes, Señor. Escucha nuestras oraciones, Señor, que intercedemos por ella, por nuestra hermana Yurena. También, Señor, queremos rogarte por el suegro de la hermana Milagros, su suegro Luis, tiene neumonía, para que tú sanes sus pulmones, sanes sus pulmones. Pon tu mano, detén la neumonía y que empiece la sanidad, Señor. Hazlo tú. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias por muchos de nuestras familias de hermanos, Señor, que han estado contagiados, por Luis Ramos, Ruth, Señor, también, como tú, Señor, los cuidas y los proteges. Pero sobre todo, Señor, agradecerte y reconocer que tú estás permitiendo
a lo mejor a esta tercera ola, mayor contagio, pero Señor, con menos mortalidad. Y te agradecemos, Señor. No vemos en las calles corriendo la gente por tanque de oxígeno como aconteció en la segunda ola. Ese es tu obrar, Señor. Gracias. Seguimos intercediendo en oración por nuestro país, por nuestro Perú querido, Señor. Para que nada, Señor, siga aconteciendo y que pare esta pandemia, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a nuestro Dios ya vamos culminando y reiterarles. Estuvimos en cada bloque de oración, si usted se dio cuenta, enfatizando las actividades que vamos a tener como iglesia. Así que quisiéramos que usted, por favor, lo considere. Tenemos el curso único, Fundamentos de la Vida, dirigido a toda la iglesia. Todos entramos, ¿de acuerdo? Todos entramos, ¿ah? ¿Ya? Vamos a estar en esto. Me encanta, Fundamento de la Vida, me encanta. Muy bien, Pastor Orlando. Le felicito en el Señor. Muy buena idea. Este viernes, del 21 de enero al 25 de febrero a las 8 de la noche. Todos los viernes, ¿de acuerdo? Empezamos este viernes. Así que ahí esperamos que estén todos los que podamos estar, ¿de acuerdo? Luego, el domingo 23, continuamos con la prédica de los 10 mandamientos. Ya vamos por el cuarto. Respetemos a Dios. El día de reposo es para descansar y adorar. No nos vayamos a olvidar, entonces, ¿de acuerdo? Y sería bueno estar atentos a su palabra para ser obedientes. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, a derogarla, no. Yo he venido a cumplirla en su sentido espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender cada domingo, a ser obedientes a estos mandamientos, pero en su real sentido, como Jesucristo lo enseñó. Asimismo, también tenemos lecciones bíblicas para niños vía Zoom a las 11:30. No nos vayamos a olvidar también de animar a nuestros pequeños. Este domingo 23, no se olviden, a las 11:30. Siempre animemos a los pequeños a que reciban también desde muy chiquitos la palabra de Dios. Ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Me encanta ese versículo. La escuela para padres también. Algo que oramos también tenemos un ciclo 1, convivencia y familia, ¿no es cierto? Ahí está, el tema será relaciones familiares sólidas. Así que este lunes 24 a las 8 de la noche, también, ahí están los jóvenes también invitados, ¿eh? No vayan a pensar, escuela para padres, eso no es para mí, jóvenes, ¿ya? No necesitan ser papá, así que ahí lo vamos a ver a Cristian García, ahí a toda su gente, de Cristian, de Iris, a todos los jóvenes ahí, ellos muy animados también a llevar esta escuela para. Participemos, hermanos, de todas las actividades de nuestra iglesia, que Dios nos guíe. Ya pronto, ya se acercan los grupos de vida, ya prepárese para integrar uno de estos grupos, animarse en el Señor y formar parte de esta dinámica en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo. Una vez más, hermanos, Dios les guarde, les bendiga y seguimos orando unos por otros. Tenemos que aprender a... Muy bien. Pueden abrir sus micrófonos para despedirnos y así poderle dar la gloria a Dios. Pueden abrir, a ver, hermano. Gracias, Pastor Jaime. La tumba él vacía dejó, su cuerpo en gloria resucitó, por su espíritu es el vencedor, se levantó, yo confío en él, sobre la muerte él también es rey, y aunque muera yo despertaré, y con mis ojos un día le veré, se levantó, se levantó.